Pedro Sánchez inicia la fase 2 de su plan para ser intocable. Ha empleado a Marlaska para aislar a los guardias civiles de la prensa, y que de esta forma los ciudadanos no nos enteremos de las pesquisas de la UCO. Y al mismo tiempo, Bolaños ha preparado en el Consejo de Ministros una proposición de ley con la cual podrían destruir la poca independencia judicial que queda en este país. Por si todo eso fuese poco, la Fiscalía pide archivar la causa del hermano de Sánchez, que recientemente fue procesado aunque ocultaron esa información con el apagón, un apagón informativo, utilizando un apagón tercermundista. Veremos qué ha pasado, pero ¿cuál fue la fase 1 si esta es la fase 2? ¿En qué consiste el plan de Sánchez? ¿Qué han dicho las asociaciones de fiscales y jueces? Pues eso es lo que vamos a ver hoy, junto al llamado de atención por parte del Tribunal de Justicia Europeo al gobierno de Sánchez. Y empezaremos por ver la fase 1, una fase que inició en el año 2023. 26 de octubre de 2023. El fiscal general reivindica que la instrucción debe ser de los fiscales en las jornadas de especialistas en menores. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. El fiscal general, que posteriormente sería imputado, como todos saben ya, demostró que él no está para servir a la fiscalía, sino para servir al Partido Socialista. Es necesario, por lo tanto, también hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico. Arrebatándole la instrucción a los jueces y dándosela a los fiscales, que dependen del gobierno, se conseguiría que el que esté gobernando en ese momento tenga una gran capacidad para defenderse y para atacar. ¿Para defenderse cómo? Para muestra un botón. La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Badajoz archivar la causa por tráfico de influencias y prevaricación contra el hermano de Sánchez. Y es que el rol de la Fiscalía es el de acusar, y sin embargo están defendiendo al hermano de Sánchez mejor que su propia defensa. Y si ya de por sí era vergonzoso ver el uso de la abogacía del Estado para atacar al juez Peinado en la causa de Begoña, por cierto, el juez Peinado ganó, Zaida, la abogada del Estado, hizo el ridículo, no es menos vergonzoso ver cómo emplean la Fiscalía para defender al hermano de Sánchez, que por resumirlo brevemente le crearon un cargo ad hoc, supuestamente tributaba en Elvas, Portugal, una de las sedes de la trama Koldo, se pidió una excedencia de casi un año, disparó su patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones, ni acudía a trabajar, y un largo etcétera. Donde las acusaciones populares piden 3 años de cárcel, la Fiscalía dice que no ve nada. Y yo creo que con esto en mente entenderán por qué era tan preocupante lo que decía el fiscal general del Estado. Pero sin lugar a dudas, cuando esto se volvió una cuestión de alerta, fue cuando el propio Bolaños intervino, diciendo lo que acababa de decir un año antes el fiscal general. Bolaños sitúa las reformas de la carrera judicial y fiscal y de la ley de enjuiciamiento criminal como prioridades de la segunda parte de la legislatura. Es decir, lo que en principio era una ocurrencia del fiscal general, mentira, era un globo sonda para tantear, de repente era un asunto de Estado. Todo esto vino después de una campaña de demonización de los jueces, recordad, Laufar, franquistas con toga. Todos los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas. ¿Por qué se llama al presidente a declarar en esta fase procesal? ¿Qué pruebas existen? Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando. Manera en la que se está pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante. Que casualmente, no seamos mal pensados, coincidió en el tiempo con el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Hidrocarburos, el caso Begoña Gómez, el caso David Azagra, en resumen el caso Moncloa. A todo esto habría que sumar la famosa carta de Pedro Sánchez. La fase 1 fue convencer a la ciudadanía de que está bien dar un golpe de Estado judicial porque los jueces son malos. La fase 1 era demonizar al Poder Judicial para justificar la barrabasada que salió el día 13, mientras todos hablábamos de los WhatsApps de Ábalos y Sánchez. De hecho, son muy pocos los titulares que se han podido encontrar.
El gobierno ampliará a 5 años el mandato del fiscal general y sienta las bases para dejar la instrucción judicial en manos de la Fiscalía. Lo que fuese una ocurrencia del fiscal general, medianamente respaldada por Bolaños, ahora es una realidad. El gobierno aprueba la reforma para dar a la Fiscalía la instrucción penal y la dirección de la Policía Judicial. El gobierno aprueba la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años. Reforma, bonito eufemismo para significar golpe, porque esto es un golpe. Una democracia liberal se sustenta en 5 pilares: la igualdad ante la ley, ejem biogen, eso no lo había en España. Separación de poderes, lo que se quiere cargar Sánchez. Algo que ya venía bastante tocado habida cuenta de que el bipartidismo ha estado hasta ahora repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Tribunal Constitucional que emplean como puerta trasera para desautorizar al Supremo. Más propiedad privada, derecho a la vida y derecho a la libertad. Como se puede apreciar, lo que se está haciendo es socavar no solo el Estado de Derecho, que también, sino la esencia misma de la democracia. De esta forma, lo que Sánchez pretende hacer es eliminar cualquier resorte que pueda saltar para pararle los pies. Todo esto cuando hasta ahora no han sido capaces de pararle. Convengamos que Sánchez hace lo que le da la gana a pesar de que el pueblo le odia. Pero antes de verlo en profundidad, toca hablar de la UCO. Ya habíamos visto que la policía judicial iba a depender de los fiscales, no de los jueces. O dicho de otra forma, la policía judicial va a depender de los políticos, la van a convertir en una policía política. Pero claro, la UCO continúa sacando noticias que dejan en muy mal lugar no solo a Sánchez, sino a su entorno. De tal manera que Marlaska purga a todos los guardias civiles de su área de prensa en pleno pulso a la UCO. Lo que Sánchez pretende con esta jugada es un apagón informativo. Que no podamos fiscalizar todo lo que va saliendo sobre él mientras gana tiempo para que no salga nada de él. Y recuerden que Marlaska tenía conocimiento del caso Koldo desde el año 2022 y que su número 2 está señalado. Y que también Marlaska realizó compras muy dudosas. No digo esto para dañar su imagen, porque si quisiera hacerlo recordaría lo que pasó con Oconsur, que lo desmanteló, o el no envío de ayuda a la Comunidad Valenciana. Lo digo porque sí, es más que evidente que como poco Marlaska está al corriente de todos los entramados que rodean a Sánchez. Que de hecho a mí no me extrañaría en absoluto que en un futuro se llegue a desmantelar a la UCO. Y visto esto, vamos a profundizar en la reforma de la ley que pretende hacer el PSOE, para qué lo hace Sánchez y si esto se puede parar. Para empezar, se emplearía el cuarto turno. Por resumir este concepto, básicamente es que se pueda entrar sin siquiera opositar. En la página y derecho lo describen como el acceso a la carrera judicial con la categoría de magistrado de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Y aquí ustedes podrían pensar que esto está bien porque si tienen una reconocida trayectoria serán competentes. No. El sistema que hay establecido ahora es meritocrático y garantiza que los más preparados sean los que entren. Esto abre la puerta a que cualquier gobierno se dedique a convertir en jueces a abogados que lleven tiempo ejerciendo de su partido. Que para los socialistas que ahora están aplaudiendo esto porque supuestamente los jueces son franquistas con toga, después llegará un gobierno, señor socialista, que a ti no te va a gustar y va a meter a sus propios jueces y fiscales. Después va a llegar un gobierno que no te va a gustar y va a poner a sus fiscales a instruir lo que a ese gobierno le dé la gana. Porque hay gente que se cree que esto va de PP o de PSOE, me escandalizo por esto porque el gobierno no me gusta y si lo hacen los míos me callo. Y no. Que por cierto, aprovecho para decir que el PP está muy callado mientras el PSOE perpetra esta canallada. Esto va de que hay que evitar que los políticos tengan plenos poderes. Si ya con un poder casi ilimitado Sánchez está haciendo todas estas barbaridades, imaginaos lo que podría hacer con el poder completo. Porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si esto os parece grave, esperad a que hablemos de casos como el de Begoña Gómez. Porque estaríamos hablando de un país en el que el gobierno decide lo que se juzga. Y si esta reforma se aprueba, casos como el de Begoña Gómez o David Sánchez Castejón serían pura fantasía porque no ocurrirían. Y es que los fiscales dependen del Ministerio de Justicia, en este caso Félix Bolaños.
¿Qué tal? Y Félix Bolaños sería el rey de la instrucción, o mejor dicho su jefe, porque Bolaños es el repelente niño Vicente, y está ahí por leal, no por competente. Y vuelvo a repetir dónde está la primera fuerza de la oposición en todo esto. Y antes de ver cuándo se va a votar y los posibles escenarios que hay, toca ver qué opinan los expertos, como por ejemplo las asociaciones de fiscales y jueces. Asociaciones de jueces y fiscales recelan de la reforma del gobierno. Los fiscales siguen sin ser independientes. 5 asociaciones de jueces y fiscales denuncian la reforma del gobierno que busca el control ideológico del Poder Judicial. Y es que han elevado un comunicado al darse cuenta de la deriva dictatorial y absolutista de este gobierno y de este país. 5 asociaciones profesionales, 3 de jueces y 2 de fiscales, han reaccionado en un comunicado conjunto al anuncio sobre el proyecto de ley con el que el gobierno modificará la ley orgánica del Poder Judicial y también el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y no es que yo esté siendo alarmista, es que estas asociaciones están hablando abiertamente de un escenario desolador, anticonstitucional y que socava la igualdad, la meritocracia y la capacidad de acceso a las carreras. De hecho, hablan abiertamente de que va en contra del Estado de Derecho. Y no es para menos, ya que esto es una auténtica barbaridad. Ahora, ¿esto va a salir adelante? Podría salir adelante si cuenta con el apoyo de la investidura, es decir, los independentistas y Sumar más Podemos, que se separó de Sumar. Y aquí la gente estará diciendo entonces sí que va a salir porque estos le van a bailar el agua a Sánchez. Bueno, igual no. De hecho, si son listos no le van a apoyar. Estamos hablando de convertir a la policía judicial en policía política y de emplear la fiscalía para atacar a todo el mundo que te estorbe y para que no se pueda investigar la corrupción del gobierno. Esto último no creo que les importe demasiado. Ahora, que se cree una policía política y que el gobierno pueda abrir causas contra quien le dé la gana sí les ha de importar. Sánchez, toquemos madera, no va a estar para siempre. ¿Alguien cree que a los independentistas les interese que el gobierno central tenga tantísimo poder cuando ellos precisamente defienden fragmentar el poder más? ¿Alguien cree que a los independentistas les interesaría un hipotético gobierno alternativo en el que esté Vox, pudiendo abrir cualquier causa? Porque a Vox no le pueden chantajear como a Sánchez. Y a Podemos tampoco creo que le interese demasiado. Porque en estas matemáticas que hacen los políticos, a lo mejor a Sánchez le interesa fagocitar sus votos. Podría emplear a esta nueva fiscalía omnipotente para acabar con cualquier rival político. Otro escenario que podría darse es un acuerdo bipartidista. Y aunque esto pueda sonar descabellado, no lo es tanto si recordamos que se han repartido el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Quién sabe si hay alguna suerte de acuerdo de despachos de yo no investigo lo tuyo, tú no investigas lo mío. De hecho, recientemente se perdió la oportunidad de crear un nuevo plan hidrológico nacional con un trasvase del Tajo Segura porque Feijóo no acudió a votar. Y este desprecio a los ganaderos y agricultores bien podría ser que el PP no quiera que esto salga y con la excusa de yo no estaba, yo no me enteré, votar que sí, pero no acudir para que no den los números. De hecho, ha sido solo un voto lo que se ha cargado esta votación. La proposición de ley ha contado con el apoyo de Vox, PP y UPN, derribada por el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG, 170 frente a 171. El voto de Feijóo hubiese inclinado la balanza. Ahora, si ni los independentistas, o al menos parte de ellos, ni el PP apoyan esta proposición de ley, afortunadamente no saldrá adelante. Si sí lo apoyan, atención a mis palabras, hemos de señalarles como traidores, que a mi criterio y me baso en todo lo que ha ido pasando en nuestro país ya lo son. Pero es que si esto ocurre ya no sería a mi criterio, sería un hecho absolutamente objetivo. Y visto todo esto, vamos a hablar del toque de atención de la justicia europea al gobierno español. Y esto ha sido así por algo que también ha perpetrado el Partido Popular. Algo que también es un requisito para que haya democracia. Hablo, como no podría ser de otra manera, de la igualdad ante la ley, socavada en nuestro país porque se discrimina de forma sistemática a los varones y a los menores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recrimina a España que siga discriminando a los hombres a la hora de recibir el complemento a las pensiones por cuidar de los hijos. Esto abre la puerta
a que los hombres excluidos puedan solicitar indemnización. No obstante, en mi opinión, todo va a quedar como siempre en una multa y tengo cero expectativas en que Europa nos eche un cable. Una mano igual sí, pero al cuello para terminar de ahogarnos. Esta fase 2 del gobierno es el segundo cimiento para establecer una dictadura sobre el cadáver de una democracia que ha sido apuñalada hasta la muerte por quienes dicen defenderla. Pero probablemente lo más grave no sea siquiera ese asesinato. Lo más grave es la mirada de indiferencia de una parte de la población. Una parte de la población que asiste impasible al asesinato de nuestra democracia, porque considera más grave que Rejón sea un guarro, o que Yolanda Díaz diga matria en vez de patria, a que Sánchez consolide lo que el bipartidismo lleva más de 40 años perpetrando para salvarse su propio culo. Porque esta patada hacia adelante de Sánchez no es por una cuestión ideológica, ni siquiera es por su hermano o por su mujer. Esta es una huida hacia adelante para salvarse el culo, ya está. Para salvarse el culo porque el jefe de la banda, el nexo de unión de todos los casos que se están investigando es él, el perro, el número uno, el superjefe. Y Marlaska y Margarita Robles son peores que todos los demás, porque ellos han sido jueces. Pero ellos, al igual que el fiscal general del Estado, anteponen al Partido Socialista y a Sánchez por encima de sus profesiones y las de sus compañeros. Y si sus propios compañeros les importan tan poco, ya os podéis imaginar lo que les importamos nosotros. Y por eso es tan importante estar informados y saber que nos desprecian y que nos ven como mercancía. Yo sé que es duro quitarse la venda y reconocer que estamos en manos de psicópatas, pero es que hay que saber verlo, porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que ese problema existe. Lince TV, política y noticias.